Smart Connections con David Blay. Puede parecer de manera errónea que hoy montar una startup es sencillo, tener los apoyos e incluso la financiación adecuada más fácil de lo que era hace algunos años, y a partir de ahí que conseguir monetizarla, incluso venderla o incluso convertirla en un unicornio sea un objetivo posible. Pero la realidad es que el 90% de las empresas de base tecnológica acaban fracasando, acaban cerrando o acaban no traccionando, que es el verbo que se utiliza cuando alguien no consigue que su idea sea rentable, que genere dinero por sí misma y no a través de inversión. Y aún así, sigue habiendo personas que han conseguido encontrar una necesidad, cubrirla, ganar dinero con ella, que al fin y al cabo es lo que busca cualquier empresa, y cuando les ha ido bien, han decidido montar un fondo de inversión o unirse a uno de ellos para seguir intentando que la sociedad disfrute de estas posibilidades de ideas disruptivas. Pero ni todo el mundo lo hace, ni todo es sencillo, ni mucho menos esto lo era cuando, por ejemplo, uno de nuestros dos protagonistas comenzó a hacerlo en su momento. Así que hoy hablamos de eso, de aquellas personas que sí han conseguido tener éxito en la idea que empezó en su cabeza y que luego, con parte del dinero que consiguieron después de una transacción, han preferido convertirse en aquellos que buscaban al inicio, que no son otros que los inversores para intentar cambiar el mundo a través de las ideas. Bienvenidos a Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect donde intentamos conectar a la mayoría de personas interesantes que tenemos en este mundo. Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect. Iker Marcaide, Boston. Máster en Ciencia e Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Fundador de Flywire, cotizada en el Nasdaq y creador de Zubi Labs. Diego Moya, Valencia. Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Fundador de Entrenarme. Actualmente es Head of Fitness en Jeff. Hemos presentado brevemente vuestra trayectoria profesional, pero por profundizar ligeramente antes de presentaros al público, Iker Marcaide siempre dice lo mismo. Él no emprendió porque le naciera, pero la realidad es que el emprendimiento desde entonces ha marcado su vida. Lo que quería era conseguir arreglar una situación a la que había tenido que enfrentarse. Y Diego, al contrario, aunque no estaba mirando hacia ese mundo, tenía esa vena emprendedora y prácticamente ya no la ha soltado ni parece que lo vaya a hacer en los próximos años. La pregunta con la que queríamos iniciar es: ¿cómo cambia vuestra vida el emprendimiento? ¿Qué pasa de una startup de éxito a ayudar a la gente a través de ella y luego a conseguir la capacidad económica para seguir ayudando a la gente, pero no a través de vuestra empresa, sino a través de fondos de inversión? Ese tránsito de startup a los fondos y los pasos que hay que dar hasta llegar ahí está escenificado, por ejemplo, con Iker en ese germen de peer transfer a Flywire, que de repente te encuentra cotizando en la bolsa de Estados Unidos. ¿Qué tal, Iker? Muy buenas. Sí, yo creo que, como comentabas, ¿no? Yo creo que los emprendedores se hacen cuando se cruzan con una idea que no se pueden quitar de encima, ¿no? Y empiezas a darle vueltas y a dedicarle tiempo, ¿no? Y antes de que te des cuenta, es tu vida, ¿no? O es una parte muy relevante de tu vida. Y en mi caso fue cuando en 2008 perdí el dinero, bueno, mail arriba, mail abajo con la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente, o sea, sí que partía con una cierta ambición sana, ¿no? De decir, ostras, esto, con todo el dinero que se mueve por el mundo, oye, aquí la oportunidad es masiva, ¿no? Pero evidentemente después lo bonito de la vida es que es impredecible, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar mañana y los derroteros que nos lleva. Igual para mí, en ese momento, pues fue, oye, mi máster del emprendimiento, ¿no? El montar esto, en su momento tenía 26 años y después de liderarla como CEO, 4 años es cuando volví a Valencia y decidí, oye, ¿qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Y decidí fundar Zubi Labs para utilizar la empresa como un instrumento
para además de conseguir una rentabilidad pues financiera, ¿no? de mercado, el crear valor social y ambiental, ¿no? y servir como plataforma para movilizar talento y movilizar coinversión en este propósito. Hay muchos temas de los que tocas ahí. Volver a una ciudad que en teoría no era el paradigma de emprendimiento, comenzar a mirar hacia lo social en cuanto a los proyectos se refiere, y que tiene algo que ver también con el hecho de que Diego, que estaba estudiando ciencias de la actividad física y el deporte y doctorándose para asociar esa actividad física precisamente a la medicina, decida que hay que facilitar a la gente que haga ejercicio. Y de repente construye una startup llamada Entrenarme que llega a tener hasta 24.000 entrenadores en un marketplace en el que se podían encontrar servicios en España, en Inglaterra y en varios países de Latinoamérica. Y consigue además dos cosas: quitar el estigma de que un entrenador personal era caro y sacar de los gimnasios, que parecía que era el único sitio donde podían estar, a ese perfil para darles muchas más oportunidades laborales. Todo ello en plena crisis, porque ya estamos hablando de año 2013, con todo el mogollón metido por todas partes en todo el planeta, pero también con una mayor noción, o por lo menos con algo más de perspectiva con respecto a lo que era el emprendimiento en sí. Diego, bienvenido, muy buenas. Realmente nosotros, llegar a 24.000 profesionales dentro de una compañía en la que, o dentro de un mercado en el que todo el mundo pensaba que era de nicho, solo para ricos, muy caro, poco democrático o democratizado, nosotros conseguimos, pues imagínate lo que has comentado de los gimnasios, sacar a miles de entrenadores de los gimnasios, el Río, Valencia, Retiro de Madrid, todos los parques, veías camisetas de Entrenarme o de no entrenarme, pero sabías que esos clientes y esos entrenadores estaban en la plataforma, ¿no? Y eso era increíble porque empezabas a verlo de verdad, domicilios también, empezabas a ver que todo el sector o una parte muy importante del sector empezaba a comportarse como nosotros les indicábamos, ¿no? Y entonces veías realmente que te generabas una tendencia además creciente y profesionalizándose cada vez más, porque era un sector que al principio cuando empezamos realmente nos costaba encontrar, no es como ahora que pones en Google entrenador personal o yo qué sé, pisos o lo que sea, ¿no? Y sale muchísimo contenido, mucha gente que se promociona. En ese momento no había nada y los entrenadores no se profesionalizaban, no hacían marketing, no sabían de negocio, no sabían de ventas, no sabían de finanzas, y ahora realmente el sector está muy, muy profesionalizado. Es decir, lo que no sabe Dios es que yo soy usuario de Entrenarme. ¿Ah, sí? Y en esas líneas de nicho, o sea, esto fue unas navidades, ¿no? Que mi mujer me dijo, toma, un vale regalo, ¿no? ¿Sabes? De estos que escribimos en un papel, sí. Vale por un tal, vale por un entrenador tal. Y yo, hombre, pero ¿con alguien voy a quedar yo? Que me gusta ir a mi rollo. Y decía, sí, es que precisamente te va perfecto a tu vida porque como no encuentras el momento, así te obligas y tal. Y la primera reacción fue en plan, ostras, yo tal. Y después dije, pues la verdad es que pasó el tiempo, ¿no? Me echó la bronca de que, oye, te regalo cosas y no me haces caso. Y después ya lo retomamos. Y la verdad es que encantado, ¿no? Yo, fíjate, yo en la pinada, ¿no? Esto que dices al aire libre, un poco ahí en la naturaleza. Oye, si encuentras a alguien con el que además tienes conversaciones y te diviertes y tal, casi pasa de tu área, de tu categoría de tiempo de obligación a tiempo de ocio, ¿no? Por decir algo. O sea, que fantástico un poco, yo creo, el democratizar, ¿no? Algo que se veía como muy específico para cierta gente, ¿no? Claro, al final ambos hemos creado plataformas en las que tú bajas un poco las barreras, ¿no? No diría que eliminas barreras, pero nosotros, por ejemplo, en el que un perfil como el tuyo ahora sería un perfil de cliente de entrenamiento personal, puede ser que haya gente que diga, oye, yo no me lo puedo permitir, pero me junto con 3 personas y hacemos un pequeño grupo y entrenamos de manera personalizada. Y eso es lo que empezamos a hacer, generar pues sistemas de pricing diferente, comportamiento de los entrenadores para dar conversación a los clientes. Es muy complicado. Alguien que es un friki de las ciencias del deporte con alguien que no le gusta entrenar, esas conversaciones tienen que ser mucho más naturales. Empiezas a decir barriga o estómago o abdomen y no dices core, ¿no? O cosas así. Y bajar ese punto de conversaciones y además pues intentar hacer un poco de psicólogo también, pero muchos entrenadores también se les comparte mucha información de la vida personal de la gente para poder ayudarles ahí. Yo fíjate, yo pienso que en estos últimos 10 años, ¿no?
ha evolucionado mucho porque antes se asumía que las soluciones y los productos y tal eran de empresas tradicionales y ahora, ejemplo, ¿no? El otro día estaba mirando, ¿no? Decía, bueno, pues cuando mis padres se hagan mayores, alguna solución para monitorizar, ¿no? Su estado en remoto, ¿no? Y entonces esto, lo habitual hubiera sido, pues esto es una empresa de medical devices muy grande, muy no sé qué, ¿no? Y dices, o sea, seguro que hay startups haciendo cosas súper interesantes en este espacio, ¿no? Y yo creo que esto es un poco lo parecido, ¿no? O sea, lo que Diego pone a entrenarme, decir, oye, pues algo que podría ser una solución más clásica de un gimnasio y tal, le da un toque muy distinto, ¿no? O en mi caso, oye, la opción normal era yo voy a un banco a hacer una transferencia y de repente aparecen unos tíos que me ahorran dinero, me lo hacen más eficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que no solo, oye, los que somos emprendedor por primera vez, sino que de repente hay cada vez más, ¿no? Emprendedores, entre comillas, en serie, que se cuestionan el por qué ciertas cosas son como son, ¿no? Y por qué no pueden ser distintas, ¿no? Y eso yo creo que hace ahí una efervescencia de la innovación y de las soluciones que empiezan a permear el mercado, ¿no? Con soluciones de todo tipo y lo hace como mucho más divertido y mucho más acercado a la realidad de cada persona, cada ciudadano, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en concreto, ¿no? A mí me encanta esta iniciativa de soltar las startups en la plaza de ayuntamiento, ¿no? Y que la abueleta del barrio de al lado diga, y vosotros qué feu, ¿no? ¿Sabes? O sea, acercar, ¿no? Estas cosas. Claro, porque además pensamos en esto. Bueno, tú diste solución a algo que ahora con blockchain y cripto se dice todos los días, ¿no? Y que parece algo casi común, de futuro, lo que sea, pero tú lo empezaste en 2008 y yo creo que son cosas que empiezas casi sin mercado. Hay mucho potencial de mercado, pero cuando empiezas a mirar informes e historias, pues hay veces que no puedes sacar tanto la oportunidad, pero de repente a los años siguientes se convierte en algo que se habla en el día a día. Y eso es algo muy complicado de sacar, muy complicado de iniciar y de empujar y de escalar. Porque cuando mucha gente no confía tanto en la solución, pero a los años descubres que, oye, en nuestro caso, por ejemplo, en fitness, es que sacar reports del mercado era muy complejo. No había, solamente Mindbody había hecho una salida a bolsa. Y ahora tienes Peloton, tienes Mirror, tienes, bueno... Hablabais los dos de escalar. Si la DEA es válida y está validada, luego tiene que cumplir con esa función a nivel económico. Y precisamente en este capítulo de Smart Connections estamos hablando de fondos de inversión. Hay un primer momento para los dos en el que os enfrentáis por primera vez a una conversación que supone pedirle dinero a alguien que no conocéis para hacer crecer un proyecto que es vuestro pero que no sabéis dónde puede llegar. ¿Qué recuerdo tenéis de aquel instante? Yo creo que esto de los emprendedores lo que hacemos es vendemos sueños y vendemos expectativas. ¿No? Esta es la realidad, ¿no? O sea, terminas creando equipos con gente que racionalmente no es una decisión racional trabajar contigo, ¿no? Para la fase en la que estás, terminas guiando inversores, etcétera, etcétera, pero y yo creo que es esa energía, ¿no? Que te empuja a hacer cosas y al final, oye, por soñarlo, al final lo consigues, ¿no? Y ciertamente con puntos de inflexión. Yo, fíjate, me acuerdo una vez con Diego, que estaba en fase bastante inicial, porque yo con Demium, ¿no? Pues empecé a tomar algo de contacto, bueno, conciencia, ¿no? De Demium, de lo que estaba haciendo. Tenía algo de tiempo en ese momento y echar una mano, ¿no? Pues tomándote cafés con gente, ¿no? Y me acuerdo, ¿no? Y que tenía una serie de retos que después, oye, no sabes cómo, pero oye, encuentras un par de palancas, ¿no? Te cambia totalmente el negocio y has pasado de estar en un lado al otro, ¿no? Y yo precisamente por eso respeto muchísimo a los emprendedores, ¿no? Yo a mi equipo de inversiones de Zubi Capital, el fondo de Venture Debt, que es el primer fondo de impacto de Venture Debt en Europa, lo primero que les digo es, por favor, ¿no? O sea, cuando hablas con un emprendedor, lo primero es dar la enhorabuena, ¿no? Y admirar el trabajo que han hecho hasta entonces, ¿no? Porque a veces los inversores, ¿no? Por gestionar capital, ¿no? Parece que el que tiene el capital tiene el poder, ¿no? Y yo creo que esto es totalmente contrario, es al revés, ¿no? Los fondos no dejan de ser unos facilitadores para la innovación y para el trabajo que los emprendedores están haciendo. Tú imagínate, yo venía del sector de ciencias del deporte, me decían, a mí los inversores, ahora soy inversor, pero es que me decían los inversores, ¿cómo le voy a dar 200.000 euros a un entrenador? Sebas, mi cofundador, cuando salimos de la notaría después de firmar la venta, me dijo, a ver, estoy orgulloso, pero sobre todo de haber callado muchas bocas. Y eso es algo que creo que está cambiando, como ha dicho Iker, y ahora los fondos o los inversores en general, desde Business Angels hasta
Venture Capital creo que respetan mucho más al emprendedor que entonces. Ahora un emprendedor sabe mucho más que entonces. Creo que hay mucha más información, mucho más apoyo, mucho más mentores, muchas más instituciones que están ahí ayudando a construir el sector y el ecosistema. Y realmente tú identificas un buen emprendedor no por las cosas que haya conseguido, que también, sino por las que crees que puede conseguir. Porque al final no sabes cuánto tiempo o dinero le va a costar, pero sabes o crees que lo va a conseguir o no. Y a lo mejor hoy vende entrenadores, mañana vende flores, pero usa la misma tecnología Marketplace, el mismo modelo, o pivota modelos. Nosotros pivotamos 5 veces el modelo de negocio de cómo ganar dinero en entrenarme y al final lanzamos SpaceFit, porque vimos que el problema era que el entrenador era muy malo vendiendo y por muchos esfuerzos que hacíamos, la curva de aprendizaje del sector era aún demasiado larga y entonces lo que hicimos es, bueno, y luego no controlábamos al proveedor, que era el entrenador, con lo cual los clientes no los reteníamos nosotros, etcétera. Entonces, ¿qué hicimos? Oye, lanzamos SpaceFit, que ya empieza a ser la marca la que contrata a los entrenadores, aunque luego el acuerdo sea vía por horas o lo que sea, pero es el cliente que percibe que tú das el servicio y todos los entrenadores van con tus camisetas, tu pitch de ventas, con todo el discurso que tengas, ¿no? Y tus normas y todo como lo quieras gestionar. Entonces, al final, tú vas pivotando, sufriendo mucho, quedándote sin dinero cada 2x3, pero si continúas, si eres bueno y te rodeas de gente mejor que tú, pues al final lo consigues. Bueno, en teoría ninguno de los dos hacíais emprendimiento social, pero Iker al final estaba ahorrando dinero a muchas personas y además consiguiendo que mucha gente pudiera entrar en universidades, con lo cual lanzaba talento al futuro, y Diego acabó promoviendo una mejor calidad de vida a través del deporte. Estamos en un momento en el que si no lo hacemos así, tenemos una problemática global enorme. Y de hecho, Zubi Labs, como proyecto, como fondo, nace de esto. Pero ¿cuándo te llega, Iker, el convencimiento de que hay que invertir así, de que hay que hacerlo con un propósito social? A ver, yo igual mi punto de inflexión o mi crisis de los 40 lo tuve igual a los 30, ¿no? Es decir, ¿yo qué quiero hacer con mi vida, no? Y entonces en ese momento dije, oye, mira, yo lo que quiero es orientar, ¿no? Miraba a mi hijo, ¿no? Y mis hijos pequeños, al final lo que quiero es orientar mi energía, mis recursos y mi tiempo a empresas de impacto, ¿no? Y esto me sabe muy mal, ¿no? Porque estrategia es decir sí, no. A veces te contacta algún emprendedor y vamos a tomarnos un café y dices, ostras, pues que para tu tipo de empresa, yo es que casi prefiero dedicar mi tiempo a otro tipo de empresas, ¿no? O sea, que vayan por ahí las disculpas por adelantado a toda la gente que igual no he contestado o que, ¿no? Me ha ignorado Iker, ¿no? Y entonces yo un poco, pero desde la visión for profit, o sea, sin renunciar a rentabilidad de mercado, ¿no? Además, asumiendo de que al final, pues el camino va hacia ir integrando las externalidades negativas y positivas cada vez más en el mercado, en el precio, etcétera, ¿no? Yo, fíjate, Pierre Transfer o Flywire no lo llamaría una empresa de impacto, ¿no? Porque los beneficiarios eran muy amplios, ¿no? O sea, aunque es verdad que ahorra pues, cientos de millones de dólares al año, los está ahorrando a un público muy diverso, ¿no? Y si estuvieras hablando de inclusión financiera o tal, dirías, bueno, ¿a qué colectivos estoy ahorrando, no? Por ejemplo, en ese caso, ¿no? Pero lo que está claro es que el mundo cada vez va integrando cualquier tipo de empresa, sea sus, ¿no? factores ambientales, sociales, ¿no? Que sería un poco el mundo de la, ¿no? responsabilidad social, ESG, etcétera, etcétera, a, oye, que la intencionalidad de la empresa sea resolver un reto social ambiental, que es inversión de impacto, donde ya empiezas a hablar de, oye, quién es el beneficiario, cuál es la adicionalidad que mi negocio crea, y es donde nosotros en Zubi Labs nos centramos, ¿no? Desde la pata de creación de empresas como Venture Builder, con la docena de proyectos que tenemos, y con la parte de Zubi Capital, que es crear estrategias de inversión. Hemos empezado con esta de Venture Debt, donde pensamos que, bueno, podemos rellenar piezas en el puzzle que faltan y contribuir, ¿no? a retos como comentabas, ¿no? Pues cambio climático, pobreza, generar una economía más circular, etcétera, etcétera, ¿no? Que poco a poco todas estas temáticas van canibalizando el mundo, ¿no? Porque es la realidad donde vivimos. Diego en un momento dado vende entrenarme a una gran startup como Jeff, sigue ligado a ella y siempre al mundo del ejercicio, pero además comienza a formar parte de fondos y de inversiones propias. ¿Cómo se siente alguien, Diego, que hace tan poco estaba al otro lado, que todavía estaba intentando convencer a algunas personas para que invirtieran en él y que ahora recibe a personas que incluso pueden llegar a ser mayores que tú para que te cuenten cosas
con la esperanza de que tú puedas ver algo que otra gente no ve e invertir en ellas. Ahora mismo yo estoy con dos cosas, ¿no? Por un lado, Jeff, que es lo que me ocupa prácticamente todo el día y en el que nosotros, nuestra visión, más allá de que yo sea Head of Fitness ahí y que la mayor parte de mi contribución a la compañía sea la parte de fitness, pero al final todos los verticales tienen una transversalidad y hacemos muchas cosas cross-company, con lo cual nosotros nuestra visión es democratizar el acceso al emprendimiento con gente y ahora estamos con dos proyectos internos. Uno es la parte de real estate, en el que nosotros hacemos acuerdos con fondos de real estate, adquieren el local, hacen la obra y eso, nosotros nos dimos cuenta de que más del 80% de los potenciales emprendedores, otros los llamarían franquiciados, nosotros lo llamamos emprendedores, tienen menos de $20,000, con lo cual decíamos, oye, ¿cómo podemos hacer que con franquicias que cuestan entre 50 y 100.000 euros, que ya son baratas o económicas per se, con la conceptualización que nosotros hicimos, puedan acceder mejor? Una parte es, oye, ya te doy con la obra y todo hecha y lo que vas a hacer es ir amortizándola en 6 años, ¿no? O sea, hacemos también como de banco y eso también se llama Jeff Capital. Entonces, al final lo que nosotros queremos intentar es que si tú eres un buen emprendedor, pero por circunstancias de la vida, porque no te haya ido tan bien emprendiendo o porque todavía no te ha dado tiempo a generar esos recursos, nosotros te apoyemos y tú entres a formar parte de toda la red de partners de Jeff, ¿no? Y luego, por otro lado, yo sé que siempre voy a estar relacionado con un major problem. Puede ser clima, puede ser inmobiliaria de cómo vive la gente, que ahora te cuento la parte inmobiliaria nuestra, y cómo emprende la gente, ¿no? Y que eso es la parte de Jeff. En la parte inmobiliaria yo estoy muy involucrado con el tema de los co-living. Uno, invertimos en una startup que se llama The Residential Cloud, en la que cogemos edificios, subarrendamos el edificio completo al propietario y luego lo subarrendamos por habitaciones y generamos una comunidad. A mí me encantan las comunidades, lo hice en Entrenarme, lo hicimos en Spacefield, lo estamos haciendo en Jeff y ahora estoy involucrado ahí, ¿no? De Residencial Club, por un lado, como inversor y además con otros inversores que hemos aglutinado y sindicado. Y luego, por otro lado, la parte inmobiliaria nuestra, que adquirimos pisos, pero no nos vamos a un sector de lujo, sino que nos vamos a un sector en el que los pisos están pues sin utilizar, ¿no? Entonces hacemos la obra, sobre todo en periferia de las ciudades. Hemos sido una generación escéptica, y yo creo que con razón, con los términos de responsabilidad social corporativa o inversión verde, que más era una cortina de humo de algunas compañías que en realidad acciones que luego tuvieran una continuidad. Pero es cierto que nos estamos yendo a una economía verde por absoluta necesidad. Dentro de los fondos, os pregunto, ¿creéis que esta transición sea mayoritaria o seguirá primando el negocio puro sobre lo social a pesar de la necesidad imperiosa que ahora mismo tiene el planeta? Venture Debt, ¿no? Como instrumento que no es tan conocido, lo lanzamos precisamente porque pensábamos que podíamos ser un complemento al ecosistema que ya se está creando de inversores de impacto en capital, en equity, ¿no? Porque nosotros entramos con deuda, solo que entramos mano a mano con los inversores de equity, ¿no? O sea, yo creo que al final se va desarrollando todo un ecosistema hay una transformación del tejido financiero existente, o sea, bueno, te puedes acercar a cualquier banco, ¿no? Y ya muchos empiezan a primar sus hipotecas verdes, ¿no? En función de la eficiencia energética, etcétera, etcétera. Pero porque es lo lógico, porque empiezas a vincular, yo creo que también la residencia a largo plazo, ¿no? De tu inversión, de tu retorno, de tu cliente, con algunos de estos aspectos, ¿no? O sea, construyendo sobre el ejemplo de Diego, ¿no? Oye, si lo que te dedicas es a comprar y a vender viviendas, pues igual te da igual que tenga paneles solares mientras tu cliente no te pague un extra por esos paneles solares, ¿no? Mientras que si igual lo que te dedicas es a alquilar y tu cuota eléctrica, ¿no? de la electricidad se reduce y tú estás viendo eso con los dos gorros, pues igual tiene sentido económico financiar porque realmente ahorras dinero, ¿no? Y puedes financiar no solo la vivienda, sino los paneles solares, ¿no? Y la generación. Entonces, yo creo que cuando empiezas a coger una visión más holística de los problemas y empiezas a coger una visión más largo plazo, empiezas a conectar mucho más los puntos, ¿no? Que te permite también, pues, sistemáticamente influir, ¿no? Sobre el mercado y tomar mejores decisiones, ¿no? Y yo creo que un poco hilando con el comentario al principio que decíamos que, bueno, que lo bonito es que empieza a haber, ¿no? Innovación, emprendimiento en cualquier sector. Pues fíjate, ¿no? Digo yo, en un mundo tan
aburrido, como tradicionalmente se le llamaría inmobiliario, a mí me gusta llamarlo mucho más el mundo de las ciudades, ¿no? Nosotros nos dedicamos a reinventar las ciudades, ¿no? Nosotros desde, oye, pues con el primer proyecto de Barrio La Pinada y otros que estamos lanzando, decir, oye, ¿cómo puedes? En nuestro caso, nuestra misión es facilitar una vida más sostenible a todos, ¿no? Y entras por, evidentemente, los materiales, las fórmulas habitacionales, pero estás hablando de energía, estás hablando de movilidad, estás hablando de interacción social, estás hablando de residuos, estás hablando de espacio público, estás hablando de un montón de cosas, ¿no? Y entonces pasa la discusión de decir, oye, es una vivienda aburrida, ¿no? A cómo puedes hablar de bienestar, de well-being, de felicidad y de comunidad, ¿no? Os cuento como anécdota, ¿no? Porque hay un pueblecito en Italia que era un outlier porque en la esperanza de vida ahí era mucho más grande que en los pueblos del entorno. Decían, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces fueron ahí unos investigadores a ver qué estaban comiendo esta gente, o qué estaba pasando ahí, o si era el clima. Y lo que se dieron cuenta es que había una comunidad muy fuerte, ¿no? Y entonces cuando la gente tenía un problema, pues tenía alguien al que ir a llorar, por decir algo, pedir ayuda, ¿no? Y la esperanza de vida está directamente correlacionada, ¿no? Con sentirse parte de algo, ser parte de una comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que a veces nos centramos mucho en la parte más hard o más física, ¿no? Y hay una parte soft fundamental, ¿no? Uno de mis reportajes preferidos o de series de reportajes preferidos es Las ciudades del futuro, ¿no? Me encanta verlo, me encanta ver cómo lo hacen en diferentes países, cómo hacen... Nosotros en Jeff queremos construir los barrios del futuro. Tú imagínate un barrio entero de modelos diferentes que cubran necesidades de la gente, pero bajo una perspectiva... por un lado saludable, obviamente, nunca nos meteremos en negocios que perjudiquen la salud a nadie, y luego dentro de eso sostenible. Nosotros en FitJeff no dejamos que entre plástico, en Laundry, en lavandería Mr. Jeff, utilizamos detergentes que no dañen tejidos, piel, lo que sea, neutros, o sea, intentamos, las bolsas, pues intentamos que no haya plástico, bueno, intentamos dentro de nuestra capacidad intentar pues que todo sea lo más sostenible posible. No por un tema de que ahora esté de moda, sino por un tema de convencimiento. Y yo creo que personalmente nunca nos meteríamos en ningún proyecto que pudiera dañar salud o lo que sea. Una última pregunta para ambos. Europa en marzo va a escoger 100 ciudades para intentar llegar a ser climáticamente neutras. Esto significa compensar absolutamente toda su huella de carbono antes del año 2030. ¿Va a haber capacidad pública para afrontar este tipo de retos? ¿Va a tener que aparecer más capacidad privada para poder ayudar en unas estructuras que son más lentas como las políticas? ¿O va a haber un momento en el que esa balanza se va a desequilibrar definitivamente y prácticamente estas cosas las harán fondos de inversión y no tanto ayuntamientos o gobiernos? Yo es un conjunto, ¿no? O sea, es que los retos sistémicos complejos es como los mercados en general, ¿no? O sea, no son influenciados por una persona particular o una empresa en particular, ¿no? Es un conjunto de players que están influenciando y muchas veces no sabes ni a dónde van a ir, ¿no? Yo creo que es los retos complejos, al final se tiene que trabajar en equipo. Yo creo que cada uno tiene su papel y yo creo que construyendo sobre ¿no? una visión común, pues cojo el caso de clima, ¿no? O sea, es un reto tan complejo, ¿no? Que creo que cada uno tiene su papel, ¿no? Y desde nuestro ángulo, pues tenemos que trabajar en red, poner sobre la mesa, ¿no? Nuestros recursos, habilidades y energía, ciertamente, ¿no? Como emprendedores. Sí, tú lo que tienes que sentir desde el ámbito público es apoyo, que te dejen hacer, que no haya fricciones dentro de la estructura del ecosistema y el sector. Con clima, pues tenemos por suerte que cumplir ciertos objetivos en esta materia, pues es mucho más fácil, y cuando tú emprendes en ese sector, pues sientes que hay un apoyo forzoso o no, obligatorio, en el que todos estamos en la misma página. Entonces yo creo que es un tema de equilibrio entre las partes, que todos estemos trabajando por una iniciativa común y que no estemos luchando en dirección contraria. Diego, Iker, gracias a los dos y ojalá que la próxima vez que hablemos el mundo sea todavía un poquito mejor gracias a iniciativas como las vuestras. Un saludo y hasta pronto. Gracias a vosotros. Un abrazo. Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect.